Abrimos nuestras Biblias en Daniel, el capítulo número 7, y habíamos ya visto lo relacionado a la cuarta bestia de la visión que tuvo Daniel en este capítulo número 7. Hoy vamos nosotros a ver lo relacionado a lo que se nos enseña a partir del versículo 9, capítulo 7 de Daniel, el versículo número 9. Nos dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vamos a dirigirnos al Señor en oración en estos momentos nuevamente, por favor, en reverencia. Vamos a pedir y buscar la dirección de Dios en el estudio de esta noche. Padre amantísimo, bueno eres, Señor, y sin duda digno de toda alabanza. Perdónanos de nuestros pecados. En Jesucristo te lo pedimos. Sin duda, Señor, que tú mereces mucho más y tú mereces todo y todo lo bueno. Lamentablemente nos cuesta. Lamentablemente, Señor, nosotros con nuestras debilidades, nuestras faltas, te ofendemos. Pero venimos a ti, Señor, con un corazón humillado, con un corazón arrepentido, un corazón sobre todo en Jesús, para pedirte que nos perdones, que nos limpies y que nos ayudes, Señor, a permitirte a ti tomar el control de nuestras vidas. Gracias por este momento, que como iglesia nos dirigimos a ti a través de esta súplica. También, Señor, a través de este estudio, guíanos para que nuestras vidas entiendan cuánto necesitamos de ti, cuánto, Señor, nosotros debemos rendirnos a ti. También te agradecemos por permitirnos traer a ti nuestras peticiones respecto a nuestra vida espiritual, sin duda también, Señor, necesidades físicas como las que se han mencionado, situaciones tristes en algunos casos, difíciles también en otros, y esperanzadores, ¿por qué no también en otros? Señor, fuere lo que fuere, sé propicio con cada uno, Señor, de aquellas personas que están atravesando momentos difíciles. Quizás también en lo económico, en lo laboral, en lo familiar, en cualquier área, Señor, que fuere. Ayúdanos a comprender que tú lo cubres todo y que tú quieres trabajar, Señor, en nuestras vidas de la mejor manera posible, con el propósito siempre de que tu nombre sea glorificado, nuestras vidas mejoradas y también, Señor, que podamos ser de bendición a otros. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pedimos todos estos favores. Amén. Una de las cosas, no sé si llamarle problema, quizás puede convertirse en problema que tenemos cuando estudiamos estos capítulos, sobre todo del libro de Daniel, es que rápidamente queremos nosotros interpretarlo, rápidamente queremos asociar, ¿no?, a personas con imágenes aquí, o en su defecto rápidamente nos proyectamos con el propósito de que nosotros tengamos en mente el creer que ya tenemos las respuestas para algunas de las cosas que quizás no sean tan claras aquí en este libro. Sin embargo, quisiera proponerles algo, ¿sí?
que estudiemos el libro de Daniel como si fuésemos Daniel. ¿Sí? O sea, en primera instancia, Daniel, perdón, no tenía la revelación que nosotros ahora poseemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Apocalipsis, ¿no? Y aún los evangelios que también hablan de los tiempos postreros. No quiere decir con esto que no les vamos a prestar atención a la información o a la revelación del Nuevo Testamento, sino que les propongo que estudiemos primero Daniel como si fuésemos Daniel. ¿Por qué razón? Porque uno, quizás más adelante tengamos en este mismo libro de Daniel respuestas a algunas inquietudes que pudiésemos tener en este capítulo 7, por ejemplo. Pero lo que sí les aconsejaría y les recomendaría, y por qué no, hasta les pediría, es que si usted tiene alguna pregunta que no tiene la respuesta clara basado en lo que Daniel dice, apúntela, cosa que así al final, si no tenemos respuestas, entonces trataríamos nosotros de darle respuestas ya en una manera más amplia, considerando también el Apocalipsis en el Nuevo Testamento y otros pasajes también del mismo Nuevo Testamento, si me dejo entender. Así que la idea es que tratemos, insisto, de ver este tema o este libro como si fuésemos Daniel, sin entender mucho lo que, o nada, lo que se refiere a la revelación del Nuevo Testamento. ¿Ok? Así que, sin embargo, insisto, recomiendo, sí pido que si tiene preguntas, apúntelas, sí, apúntelas así y veremos si es que el mismo libro las responde o más adelante trataremos de hallar respuestas en el Apocalipsis o en algún otro libro del Nuevo Testamento. Si me dejo entender, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien con alguna pregunta? Si está claro como el agua. Muy bien, pero también depende de qué agua, siempre digo, ¿no? Porque si es cristalina está bien, pero si es agua sucia, no, estaría mal. Bien, recordemos entonces que Daniel ya había visto las visiones respecto a las 4 bestias, ¿no? Comenzando con aquella que, de seguro, basado en este mismo libro, se refería a el imperio babilónico, ¿no? Imperios mundiales, potencias mundiales y no solo potencias mundiales, sino en este sentido dueñas del mundo conocido en su momento. Luego vimos también, bueno, la que representaba, la bestia que representaba Babilonia era el león, ¿no? Alado. Luego tuvimos también la bestia del oso, ¿no? Que representaba a el imperio medo-persa. Luego vino ¿quién vino? El leopardo, ¿correcto? Sí, el leopardo, que representaba a Grecia, también un leopardo alado, pero con 4 cabezas, ¿no? ¿Se acuerda usted de ello? Y luego vimos por último esta bestia que sí era una bestia brutal, ¿sí? Eso eso, por lo general cuando yo pienso en Roma, así, y pienso en un nombre de una persona, una de las primeras que viene a mi mente es Bruto, ¿sí? Bruto, ¿sí? Porque era en ese sentido un imperio muy brutal, ¿sí? Cierto, muy disciplinado también, pero brutal. Y creo que me parece que Miguelito fue quien mencionó que ciertamente en el Imperio Romano, si bien es cierto, Roma tenía el control político, ¿sí? Pero en Grecia seguía teniendo la influencia cultural, al punto de que existían pues amos, ¿sí? Que tenían
esclavos, ambos romanos, que tenían esclavos, muchos de ellos griegos, que eran más cultos y preparados que los mismos amos. En fin, esta noche ya vamos a hablar un poco respecto a lo que es la proyección dentro de la visión, ¿sí? De el juicio de Dios. Y entienda que esta visión como que tuvo partes, ¿no? Como que, no sé, capítulo 1, las bestias, ¿no? Listo. Después se dormía un poquito nuevamente y otra visión, ¿no? Otra visión que tiene que ver con ya el juicio. Y mire lo que se menciona aquí, versículo 9, que ya lo hemos leído, ¿sí? Estuve mirando, ¿sí? Hasta que fueron puestos tronos. Es interesante esto porque ciertamente no se habla de un solo trono, ¿sí? Sino se habla en plural. Y claro, usted quizás rápidamente esté pensando en, bueno, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, 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 o sea, no se trata de eso. ¿De qué exactamente se trata? Recordemos que estoy tratando de que nosotros veamos lo que Daniel ve, ¿sí? Claro, usted y yo tenemos el Apocalipsis y quizás podríamos decir, bueno, puede ser que sean los 24 ancianos, ¿no? Porque también se habla de 24 ancianos en el trono o alrededor del trono de Dios. Podría ser, pero no podemos definirlo, ¿sí? No podemos definirlo. Podría ser, es una opción, pero repito, tratemos de ver las cosas como Daniel las ve. Lo cierto es que Daniel tampoco se hace problemas al respecto. ¿Sí? Mire usted, hermanos, claro, nosotros queremos saber todo, qué es lo que significa cada cosa, ¿verdad? Pero honestamente, sí, usted y yo todavía podemos dormir tranquilos si es que no sabemos a quién se refiere con las personas en estas sillas, que eso es a lo que se refiere, sillas, ¿sí? O sea, no piense usted que tenemos que saberlo todo, ¿sí? Muchas veces por querer saberlo todo es que más bien cometemos también algunos errores de apreciación e interpretación. Así que vayamos con calma y en este aspecto lo cierto es que sí se establecen tronos, ¿sí? Y se sentó un anciano. Sí, se sentó un anciano. Se supone que otros también se sentaron, pero repito, no sabemos quiénes son estos otros. Se sentó un anciano de días. ¿Sí? Obviamente la visión, ¿sí? Recuerden ustedes que, a ver, Dios es espíritu, pero dentro de esta visión, ¿sí? Lo que podía Daniel observar era la figura de una persona, de un ser, ¿no? Que tenía la imagen de un anciano. ¿Por qué un anciano? Sí, bueno, es que en este sentido, el, ser alguien mayor refleja alguien venerable, ¿sí? Alguien en este sentido que es maduro y sabio, ¿sí? Alguien que merece, es más, honor. Y este anciano dice que era de días. Claro, cuando nosotros utilizamos esta expresión de días, ¿no? Más nos referimos a algo nuevo, ¿correcto? Sí, por ejemplo, da a luz usted a su pequeño, ¿y qué edad tiene? No, recién unos días nada más, decimos, ¿no? Bueno, no, se dice. Pero acá no necesariamente se refiere a que este anciano era de días nada más, sino más bien se refiere a tiempos, ¿sí? Mucho tiempo. O sea, entiéndase, y claro, cuando se habla de Dios, entiéndase que se refiere a un Dios que es eterno, pero esa es la forma como es que él lo percibía, como él también lo expresaba, porque aquí está describiendo lo que él ve en esa su visión. Y de este anciano de días menciona también lo siguiente, cuyo vestido era
blanco como la nieve. Aparte de por ser quien era, repito, expresaba alguien que merecía ser venerado, sí, respetado, alguien que merecía también ser distinguido, pero sí la descripción apunta hacia una santidad inigualable, porque menciona y dice que tenía o bien una capa, sí, capa quizás hasta de realeza, o bien una túnica. Lo cierto es que al margen si fuese capa, túnica, lo cierto es que esto era lo que resplandecía en esa vestimenta que él tenía, y decía así, era blanca o blanco como la nieve. Obviamente aquí en esta nuestra región no vemos nieve, ¿no es así? Hemos tenido, sí, he tenido oportunidad de ver nieve hasta por todos lados, sí, en el horizonte. Y es increíble, sobre todo cuando el es radiante, ¿sí? ¿Cómo es que brilla todo ello? Al punto que uno, sí, más que nada por el reflejo del sol sobre la nieve, sí, sobre el hielo, uno tiene que ponerse lentes oscuros porque el reflejo puede ser muy fuerte, sí, muy agotador. Y es increíble ver cómo muchas veces digo, acá pues en esta área, ¿no?, del litoral peruano tenemos tanto desierto para un lado, sí, que todo lo que vemos a veces es arenales, ¿no? Imagínese que todos esos arenales fuese pues nieve, ¿sí? Nieve por todo lado, que claro, así como estos arenales, uno dice, ah, qué bacán, pero ya después llega a aburrir, ¿no? Así también la nieve, así también es la nieve, o sea, hay tanta nieve que se dice, ¿cuándo se acaba esto? ¿No? Pero cómo es que esa nieve, sí, es tan blanca y aún así no podemos decir que es pura. Pero lo que Dios sí refleja y expresa es pureza, y una pureza inmaculada. ¿Sí? Ese es Dios por naturaleza. Cierto es, se habla de creyentes o de santos en el libro de Apocalipsis que tendrán también, ¿verdad?, una túnica blanca, ¿no? Pero no va a ser porque esa es nuestra naturaleza o la naturaleza de esas personas, sino más bien por la gracia y la misericordia de Jesucristo. Sí, pero en este caso estamos hablando de algo que es natural para este anciano de días, que definitivamente sí, se está refiriendo a Dios. Y dice, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. ¿Sí? En otras palabras, también blanquecina, ¿sí? Pura, ¿sí? Dice también su trono, hablando del el trono, ¿sí?, es una llama de fuego. Ahora, claro, nosotros muchas veces cuando hablamos de fuego, hablamos como algo que si bien es cierto es fuerte, pero también que puede ser muy dañino o que puede maltratar, ¿no es así? Pero también entiéndase que el fuego se usa para purificar metales, ¿correcto? Sí, así que en este caso simplemente se está describiendo lo que Dios es o su trono es. Y su trono en este sentido, recuerde, es un trono cierto de santidad, pero a la vez también de pureza, a la vez también de mucha energía, a la vez también de mucha autoridad, pero dentro de esa autoridad también mucha misericordia como para querer ayudarnos, querer purificarnos, ¿sí? Entiéndase que Dios, hermanos, cada día que pasa de nuestras vidas, cada hora, cada minuto, en realidad, si hay algo que Él desea, es casualmente purificarnos a nosotros.
¿sí? Alguien que me explique rápidamente o que nos explique, sí, rápidamente, quizás usted entiende algo de minerales o de minería en general. ¿Por qué razón es que se tiene que purificar, por ejemplo, metales como el oro, ¿no? Minerales como el oro? ¿Por qué razón se tiene que purificar? Y claro, ya media respuesta está en la pregunta, ¿no? Ah, pero alguien que conozca algo del oro, alguien que nos pueda ayudar respecto al oro. ¿Alguien sabe? Bueno, lo poco que yo entiendo es que el oro, sí, es uno de los minerales que nunca se encuentra en su estado puro, sino que siempre se encuentran, ¿no? En rocas, ¿no? O piedras, pepitas también, pero mezclados con otros minerales. Por lo tanto, sí entiendo que es también a través de o impregnado con otros minerales, que el fuego, sí, hace casualmente ese proceso de purificación o separación, si usted prefiere, con el propósito de que estos otros minerales pues sean desechados y quede el oro puro. Entienda usted también, ¿sí? Nuestra fe, hermanos, es preciosa. Ojalá que usted comprenda, ¿sí? Que honestamente no hay cosa más preciosa en su vida que la fe que Dios permite en usted, que la fe que Dios ha puesto en usted. No existe cosa más preciosa. Y Dios, por lo tanto, en razón a que su fe es preciosa, y recuerde que Pedro lo dice, ¿verdad? En primera de Pedro se menciona ello. Nuestra fe dice más preciosa que el oro, ¿verdad? También tiene que ser purificada. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra fe, ¿sí? Está también contaminada con nuestra carne, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Y la idea es que esa fe se vaya purificando con el propósito de que esa fe vaya siendo la que guíe, dirija, encamine más y más nuestras vidas. El problema está en que nosotros por lo general permitimos que otras cosas sean las que encaminen nuestras vidas, pero lo ideal es que le permitamos a la fe. Esto es la confianza en Dios, esto es la certeza en Dios y esto es la convicción en Dios y su voluntad para nosotros en verdad vivir en esa forma. Así que entienda, Dios es así. Y aquí está hablando casualmente de su trono y que obviamente estamos a punto de hablar también del juicio y las ruedas del mismo fuego ardiente, ¿sí? ¿Por qué ruedas? Quizás porque acá tenga que ver con la omnipresencia del trono de Dios. Si ruedas, ¿para qué se utilizaban? Bueno, para movilizarse, ¿no es así? Y acá pues tampoco esté pensando en ruedas como las que nosotros conocemos, que por ejemplo muchas sillas de escritorio tienen esas rueditas y bacán, no, acá ya está hablando como ruedas de carretas quizás, ¿no? O así de grandes o más pequeñas. Pero lo cierto es que esto expresa casualmente, ¿sí? La omnipresencia del juicio de Dios. O sea, Dios lo cubre todo. Entienda usted, Dios lo entiende todo, Dios lo sabe todo. ¿Sí? Ah, Muchas veces nos llama poderosamente la atención del poder, valga la redundancia, por ejemplo, de Satanás. Pero entiéndase que Satanás no es omnipresente. Satanás sí es un ser simplemente presente. Sin embargo, él tiene muchos demonios, ¿sí? Y cada uno de ellos con uno o con dos celulares a la mano.
y cualquier cosita están que se comunican y que no están que le pasan la voz y todo eso, ¿sí? ¿Cómo lo hacen exactamente? No lo sé. Pero lo cierto es que sí hay todo eso. ¿Sí? En cambio, Dios no, Dios sí lo cubre todo. Y ese fuego, dice al final del versículo 9, es un fuego ardiente. ¿Sí? Es un fuego ardiente. Claro, nosotros, por ejemplo, vemos, ¿no?, al sol, ¿sí? Y pensamos que simplemente es una circunferencia amarilla, ¿verdad? Pero entiéndase que el sol, ¿sí?, es como si fuese, si tuviese muchos volcanes, ¿no? Y cada uno de ellos eruptando pues cada milésima de segundo, ¿sí? Es una llamarada eso, sí, es un fuego ardiente el sol. Y acá lo que se está expresando es que Dios siempre está activo, ¿sí? Entienda ello. El trono, el trono llama de fuego a que se refiere, pastor, se cortó la señal. Ok. ¿Sí lo entendemos? No. ¿Se cortó la señal? No sé qué pasó. Bueno, aquí hay un mensaje, algo así, no sé. Perdón. El aire no escuchó esa parte. Quieren que repita. Ok, ¿a qué parte de nuevo? A ver, déjeme ver. Bueno, El trono llama de fuego. ¿A qué se, ok. Se refiere, insisto, o bien a juicio, ¿sí? A castigo también, dentro de juicio, o también puede referirse a el poder que tiene Dios para purificar, ¿sí? Porque el fuego también tiene esa capacidad o cualidad de purificar. Claro, nosotros cuando hablamos de fuego, hablamos de incendio, más estamos pensando en destrucción. Y ciertamente puede también el fuego hacer eso, pero el fuego también puede utilizarse para purificar. ¿Ok? Sí, sí, hermana Melinda. mencionaste que las ruedas son como de una carreta. ¿Significa que Sí, la silla es una silla de ruedas, como usan los minusválidos? es que entiéndase que tenemos nosotros que ver la visión o tratar de ver la visión conforme Daniel la vio. Y en ese tiempo, repito, no habían lo que nosotros llamamos pues esas ruedas para sillas de escritorio, ¿no? O esos que se ven bonitas. Las ruedas a las cuales ellos estaban acostumbrados eran ruedas de carreta, quizás en un tamaño pequeño, no lo sé, pero esas eran las ruedas a las cuales estaban acostumbrados. No tenían, por ejemplo, patines, no, nada de patines en ese entonces. Así que si es que se ve aquí la palabra ruedas, puede ser que tenga referencia más bien a ruedas de carreta, ¿no? Algo más. O quizás también simplemente vio ese trono como que si fuese movedizo y la única forma de él explicar es que esto tenía ruedas. Quizás ni vio las mismas ruedas, pero no lo sé, no lo sabemos. Alguien más o algo más. Pero lo que sí es que expresa la omnipresencia del trono de Dios o del juicio de Dios. Ok, luego nos dice ya en el versículo número 10, sigue hablando aquí de esta constitución del juicio, un río de fuego, ¿sí?, procedía y salía delante de él. O sea, es como que el fuego fluye, ¿sí?, desde Dios como si fuese un río. ¿Sí? El juicio comienza a fluir como si fuese un río. ¿Sí? No que necesariamente haya un río, sino la forma como es que este fuego, este juicio procede. Y algo interesante acá cuando dice, millares de millares le servían. ¿Sí? Y millones de millones asistían delante de él. Se refiere definitivamente a ángeles acá, según lo que se puede ver y lo vamos a ver también más adelante.
sobre todo en el sentido de que recuerde que muchos pueden pensar, no se refiere a creyentes, ¿no? Que fueron salvos. Cierto, pero más bien ellos, sí, no es que estén necesariamente sirviendo, sino más bien ellos están esperando la redención final, por así llamarlo, ¿no? Así que aquí más se refiere, porque estamos hablando del trono de Dios. No estamos hablando del trono, más se refiere a ángeles, y la expresión millares de millares en realidad es miles de miles, ¿no? Eso es, aunque no está mal tampoco, sí, la expresión millares de millares, miles y miles le ministran, le sirven. Y ojalá, hermanos, hermanas, que usted y yo como hijos de Dios tengamos esta disposición en nuestras vidas de comprender que nuestro Dios merece que nosotros tengamos vidas de servicio a Él. Lamentablemente, sí, hemos caído nosotros en una especie de círculo, ¿por qué no? Vicioso, ¿no? Y en el cual nosotros pensamos más bien que nosotros debemos ser servidos y que Dios mismo tiene y debe servirnos a nosotros, ¿no? Porque inconscientemente, sí, o subconscientemente, pensamos que todo se trata acerca de nosotros. No, no, no es esa la idea en realidad. Ojalá que usted entienda que si hay alguien que merece ser servido, ese alguien es Dios. Y que usted y yo deberíamos ser los primeros en tener esa convicción, esa pasión, ese deseo de vivir para servir a nuestro Dios. Que cada día que pase, que si bien es cierto nos agradaría que las cosas se den como nosotros quisiéramos, pero que ese no sea el objetivo. Que ojalá el objetivo de cada día que Dios nos permite tener en este lado de la eternidad sea para nosotros servir a Él, para que su voluntad se haga en nuestras vidas y que a través de ello ojalá también podamos nosotros ser de bendición para otros. Pero repito, muchas veces más estamos pensando en qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo anhelo, qué es lo qué es lo que también mi familia quiere, necesita. Y ya perdimos ya terreno en ello. Ojalá que tengamos nosotros, sí, primero la disposición o la voluntad para hacer de nuestros corazones un trono para Dios y hacer de nuestras vidas una vida de servicio para aquel que mora y ojalá reine en ese trono que es nuestro corazón. Y no solo ello, sino que también habla de millones, de millones. Y curioso, porque esta expresión millones de millones es como los 10 miles por 10 miles. Eso sería una operación, ¿sí? De multiplicación de 10.000 por 10.000, 10 miles por 10 miles, que no está hablando de una cifra, sí, en particular, sino está hablando de la gran cantidad de seres angelicales, hasta donde yo puedo ver, sirviendo, asistiendo en este caso a nuestro Dios, atendiendo, ¿sí?, a este anciano de días, ¿sí? Y repito, ojalá nosotros pudiésemos también tener esa convicción. Cuando el día domingo que hablamos de Jesús, ¿sí?, y la tentación de Jesús, y dije, Satanás sabía quién Jesús era, ¿no? Si él dice, si eres el Hijo de Dios, o sea, no es que estaba dudando, no, no, para nada estaba dudando de quién Jesús era, sino más bien estaba tratando de provocarlo. O sea, yo sé que tú eres, y tú sabes que tú eres, ya pues hazlo, si tienes necesidad. Pero también quisiera decir esto, y no lo dije el día domingo, en realidad no pensé tampoco en ello el día domingo, pero hoy día mientras estaba preparándome para esto, estudiando para esto, decía, esos ángeles que llegaron después, sí, hacia donde estaba Jesús para atenderlo, esto es después de la tentación, esos ángeles sabían también quién Jesús era. Y yo pienso que esos ángeles estaban simplemente, ¿sí?, esperando que el Padre diga,
vayan, ¿sí? Porque ellos sabían quién Jesús era y ellos estaban como que quiero y queremos ir a ministrarle, queremos ir en este sentido a servirle, ¿sí? Y bueno, no pudieron ir sino hasta cuando el padre dijo, vayan, ¿no? Vayan. Porque recuerden, o sea, si hay alguien a quien ellos quieren adorar, servir, asistir, ese alguien es el Dios mismo. Y ojalá, insisto, que nosotros también tengamos esa convicción de hacer ello. Es más, ¿sabía usted que Jesús no murió por los ángeles? Sí, pero Jesús sí murió por nosotros. Y si ángeles, miren ustedes, tienen esa disposición, sí, de rendirse a este Dios, ¿no creen ustedes que nosotros deberíamos muchísimo más? Sí, pero insisto, nos hemos dejado engañar y pensamos que la vida es acerca de nosotros, cuando la idea es que nosotros comprendamos que la vida es acerca de Jesús, ¿sí? Y de servirle a Él. Y luego dice, pues asistían delante de Él, el juez se sentó, ¿sí? Como que, o sea, se sentó en el sentido de, ok, vamos a ejecutar juicio, porque la palabra acá, sentarse, también tiene que ver con morada, era su morada, entonces este trono es su morada, ¿sí? Pero si es que hay algo aquí que se está tratando de expresar, es que es tiempo de juicio. Recuerden, ¿sí? Recuerden, los imperios mundiales, ¿sí? Recuerde usted la imagen sobre todo de la estatua de Nabucodonosor, ¿no? En el sueño que él tuvo. O sea, esos imperios, los imperios mundiales van a llegar a su fin, ¿sí? O sea, van a llegar a su fin. Y eso es a lo que se está expresando acá. O sea, van a llegar a su... Y acá se le está manifestando a Daniel. Daniel, mira, esto es lo que va a ocurrir. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la estatua, sí, al final se dice que una piedra, ¿verdad? Una piedra golpea los pies y toda esa estatua se desmorona. O sea, eso es a lo que se está llegando acá con esta parte de la visión. ¿Sí? Se le está haciendo comprender a Daniel, o sea, todos esos imperios mundiales van a llegar a su fin. ¿Sí? Van a llegar a su fin. ¿Y por qué van a llegar a su fin? No porque eran buenos. Entienda eso, hermanos. ¿Sí? O sea, no nos dejemos nosotros seducir por lo que este mundo nos ofrece. No nos dejemos seducir, porque si eso va a acabar, es porque Dios entiende que eso no es correcto. ¿Sí me estoy dejando entender? ¿Sí? O sea, eso va a estar puesto a juicio y va a ser sentenciado. Por lo tanto, si es que usted sabe que Dios va a hacer eso, ¿por qué es que hoy no optamos por dejar de sentirnos seducidos, atraídos, guiados, ¿sí? Por lo que este mundo nos enseña y nos ofrece, y más bien nosotros miramos hacia Jesús y entendemos de una vez por todas, Él es el camino. ¿Sí? Él es el camino. El resto se va a acabar. Y repito, no se va a acabar simplemente porque ya llegó el tiempo. No, se va a acabar porque es malo. O sea, va a existir juicio. Y nos dice acá, al final del versículo número 10, y los libros fueron abiertos. ¿Sí? ¿Qué libros se está refiriendo acá? Bueno, posiblemente es que sí, aquellos libros donde quizás van a servir de testimonio delante del juicio. ¿Sí? Es como que si Dios estuviese guardando, ¿sí?, récord de todas situaciones. Por ejemplo, cuando tenemos sesiones de iglesia, ¿no? Tratamos de que se haya un acta de cada sesión donde se diga, pues esto es lo que hicimos.
Entonces también parece que va a existir acá ah, testimonios, ¿sí? Archivos con cada uno de nuestros nombres. De allí que necesitamos tanto nosotros de aprender a pedir perdón a Dios y ser honestos por ello. No se trata simplemente, voy a pedir perdón para que ya me borre Dios del archivo. No, recuerde que Dios conoce los corazones. Dios sabe cuán honestos somos o cuán falsos estamos siendo. A Dios usted no le va a poder engañar, ¿sí? Entienda usted, nunca. Así que tratemos nosotros de ser muy, muy honestos con Dios, eh, porque ciertamente, sí, todo esto va a salir a la luz. ¿Sí? Más lo hermoso de Dios, y acá, y con esto ya voy a terminar, si hay preguntas o algo que quiera agregar, lo puede hacer. Lo hermoso de Dios es que Dios nos ha dicho, mira, si ustedes vienen a mí y en verdad son honestos, se arrepienten de corazón, yo me olvido de sus pecados. Qué grande es nuestro Dios. Sí, maravilloso nuestro Dios. Pero no vaya usted a Él simplemente porque le conviene, que sí nos conviene. Vayamos a Dios, sobre todo porque Él lo merece. Y en razón a que es tan bondadoso, tratemos nosotros entonces de dejar que nuestras vidas sean encaminadas por Él para que no tengamos nosotros que estar cayendo en el pecado más, si me permite la expresión, de lo que necesitamos. ¿Sí? En realidad no necesitamos nada del pecado, ¿sí? Pero aprendamos nosotros a ser agradecidos a nuestro Dios y a tener ese deseo de no pecar contra Dios. Sí, vamos a pecar, lo entiendo, pero una cosa es convertirnos en sinvergüenza y decir, total, voy a pecar de todas maneras. Y otra cosa es decir, Señor, yo no quiero, yo no quiero. Enséñame a rendirme a ti. Lo vamos a hacer, claro que sí, pero no queriéndolo. Porque cuando queremos estamos expresando cuán poco en verdad estamos nosotros alabando a nuestro Dios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo que quisieran agregar? Eso es, hasta ahora hemos visto el establecimiento, sí, de el trono y el juicio. Dios mediante, la próxima semana hablaremos, sí, de el juicio, sobre todo el juicio sobre el cuerno pequeñito de la cuarta bestia. ¿Se acuerda usted? Porque recuerde, ese es el último. Ese es el último. Entonces, de eso se habla acá. ¿Alguna pregunta o algo que quisieran agregar, hermanos, hermanas? Pastor, ¿ese libro vendría a ser el libro de la vida o es otro libro? Puede ser, podría ser, sí. Pero recuerden que el tema es que nosotros no confiamos ni siquiera, o sea, cuando tratamos de justificarnos, de excusarnos, a Dios mismo, ¿no? Dios nos va a decir, no, tu nombre no está acá. Y nosotros vamos a decir, a ver, ¿no? Quiero verlo, ¿no? Y en todo caso, Dios quizás va a tener que decir, no, acá está. Dios no tendría que hacerlo, ¿sí? Pero grande, maravilloso es nuestro Dios y de hecho que nos conoce, ¿no? Así que sí, podría ser, ¿sí? O también el libro en el cual, o quizás el mismo, ¿no? Donde estén registrados todos las malas acciones de las personas, ¿no? Uh-huh. ¿Algo más o alguien más? ¿Sí? ¿Alguien más? Recuerde que aquí a lo que se está refiriendo, sin duda, Daniel, es a rollos, ¿no? Nosotros, claro, hablamos de libros y ¿qué es lo que pensamos? Pues bueno, un libro como nuestra Biblia, quizás, ¿no? No, aquí está hablando de rollos y qué grande de haber sido eso. Pero lo cierto es que en ello estaba lo que se necesitaba saber con el propósito, en este caso, de condenar o de liberar. En este caso creo que es de condenación. Uh-huh. ¿Alguien más o algo más?
Pastor, si Dios es espíritu, estas cosas como por ejemplo eso del libro o de los rollos, ¿puede ser algo como una metáfora? O sea que no exactamente va a ser algo físico. Sí con la misma idea, pero no algo físico. No se escucha, pastor. Esperen un ratito. ¿Ya me escuchan? Sí, sí, ¿Me ya se escucha. Sí. Ok. ¿Desde cuándo no me escucharon? La respuesta a mi pregunta. Ok. Claro, hay algunas cosas que, repito, revela, el libro de Apocalipsis quizás nos ayude, sí, a entender mejor. Sin embargo, no significa con esto que todo tenemos que entenderlo para satisfacción nuestra, ¿no? Porque a las finales, por ejemplo, si me permiten esto, ¿no? Decir, estos rollos, ¿qué exactamente? No sé, ¿sí? O sea, nos ayudaría mucho exactamente en saber cómo son, no necesariamente. Ahora, si Dios nos lo quiere revelar, amén, por ello, ¿sí? Pero muchas veces, o sea, caemos en cosas que no necesariamente en las cuales hay respuesta y que quizás Dios no esté tan interesado en que nosotros la sepamos, ¿no? Así que esto de los rollos sí se habla en Apocalipsis, pero repito, por lo pronto vamos a verlo desde el punto de vista de Daniel, ¿no? O sea, ¿qué es lo que Daniel vio? ¿Cómo es que Daniel lo entendió? ¿Mm? ¿Algo más o alguien más? ¿Alguien más? Hermano pastor, Sí. hablando aquí del juicio, si bien nosotros tenemos idea de como bueno juicio de creyentes de las naciones, juicio del gran trono blanco, en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿tenían idea así como de esa separación o simplemente juicio general? Era muy genérico lo que ellos entendían. Más veían ellos las cosas como si solo fuese un juicio, así en términos generales, pero ya en el Nuevo Testamento se detalla más, ¿no? Se entiende más. Sí. Así que no lo entendían con claridad. Por eso es que decía, y digo, ¿no? Hay que tratar de verlo esto como Daniel lo viese. Y después, ya al final, por eso les pido que apunten, si tienen algunas preguntas, apúntenlas. ¿Sí? No deseo que desestimen sus preguntas al yo decir esto, sino que primero vamos a tratar de verlo como Daniel vio estas revelaciones o estas visiones, y después ya si es que el mismo libro no nos da respuestas, el mismo libro de Daniel no nos da respuestas, entonces vamos nosotros a buscar esas respuestas en el Nuevo Testamento sobre todo, ¿no? ¿Alguien más o algo más? Muchas veces, a ver, uno de los problemas que nosotros cometemos en interpretación de la Biblia es lo que yo llamo teología de la concordancia. ¿Sí? O sea, ¿qué significa esto? Que muchas veces vemos una palabra, cogemos nuestra concordancia y en todos los otros lugares donde se encuentra esa palabra, entonces decimos, aquí están las respuestas. ¿Ok? Puede ser. Pero el problema muchas veces es que sabía usted que, ¿sí? Palabras que nosotros tenemos en español, ¿sí? No siempre tienen la misma raíz en el idioma original. Por ejemplo, la palabra amor, ¿no? Amor. Y hablando solamente o amar, hablando solamente del libro de Juan, capítulo 20 o 21, donde a Pedro se le dice, Pedro, ¿me amas? ¿No?
hay amor. ¿Cuántas veces se le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces, ¿ok? ¿Sabía usted que no todas esas 3 veces se utiliza el mismo vocablo de amor, ¿sí? en ese pasaje? Son distintas. Pero en la concordancia sí le va a salir igual, pues, ¿no? Entonces ya uno, entonces a eso es a lo que me refiero con la teología de la concordancia. Tratemos de ser más cuidadosos con ello, ¿sí? Tratemos de entender primero contextos, si los contextos son los mismos, porque puede ser que sean contextos distintos, ¿sí? Lo otro también, el hecho de cómo se utiliza y si en verdad es el mismo vocablo del lenguaje bíblico original, ¿no? Porque puede ser que la traducción sea la misma, pero no en el lenguaje bíblico original. Así que hay que tener cuidado con todo esto, ¿sí? Alguien más. Y también ideas predeterminadas, o preconcebidas. Muchas veces ya creemos de una manera y por más que la Biblia nos diga de otra manera, decimos, no, la Biblia está mal, porque como nosotros sabemos más que Dios, ¿sí? Entonces, no, la Biblia está mal. No vamos a cambiar así nomás, me parece. ¿Sí? Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o algo que quisiera expresar? Pastor, en cuanto a cuando tenían visiones, en este caso Daniel, ¿qué tan vívido era? No sé si está bien esa palabra o existe. Lo que podían apreciar, ¿era simplemente así como una simple imagen así? ¿O como algo muy real? No sé. Bueno, un poco difícil, porque recuerda que yo duermo con mi esposa, no dormí con Daniel, ¿sí? Así que un poco difícil saber qué exactamente, pero supongo que sí fue vívido, ¿no? Supongo que sí. O sea, recuerda, por ejemplo, y vamos a llegar a esto al final del capítulo 8, perdón, no, 7, al final del capítulo 7, dice, ¿no? Daniel dice, en cuanto a mí mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. O sea, del hombre tuvo una mala noche, ¿no? Una noche espantosa, eso es lo que se refería. Así que sí, fue muy gráfico, más que vívido, diría yo. No sé si la respuesta te ayuda, hermano Miguelito, ¿sí? Yo diría muy gráfico, ¿no? Sí, pastor, gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Algo más? Ok, en el capítulo 8, de hecho que hay bastante historia. Es más, les recomendaría, si pudiesen ustedes, hermanos, a ver, hemos hablado de que el periodo intertestamentario más o menos es de 400 o fue de 400 años. Esto es desde el último libro del Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista. Sí, más o menos transcurrieron 400 años. No hubo revelación, por lo menos revelación pública de parte de Dios. Sí, no hubo en esos 400 años, no hubo. Sin embargo, en esos 400 años hay mucha riqueza cultural, histórica también, que definitivamente influenció en lo que sería el Nuevo Testamento, ¿sí? Así que si usted pudiese leer, ¿sí? Respecto a información de ese tiempo intertestamentario, nos va a ayudar también en lo que se refiere el mismo estudio de Daniel. Así que trate de leer al respecto, ¿sí? Más en la internet puede usted buscar el periodo intertestamentario. Asegúrese que se refiere al intertestamentario bíblico, ¿no? Porque ¿qué encontrará usted si pone simplemente intertestamentario? Y asegúrese que es el bíblico, ¿no? Pero sí, muy buena información. Y que, repito, tiene que ver con lo que este libro de Daniel también nos enseña.
¿Alguien más o algo más? ¿Algo más? Ok, hermanos, muchísimas gracias por su atención.